¿Cuántos años llevas tomando tu pastilla para la tensión? ¿5 años? ¿10? ¿Quizás 20? Cada mañana a la misma hora con el vaso de agua, como un ritual, sin preguntarte demasiado. Y ahora mismo te voy a pedir que te quedes conmigo durante los próximos minutos, porque lo que voy a explicarte hoy podría cambiar completamente la forma en que ves cada pastilla que te llevas a la boca. No porque sea algo alarmante, no porque vayas a dejar de tomarla, sino porque hay información que debería haberte explicado tu médico, que casi nunca hay tiempo de explicar en una consulta de 10 minutos, y que puede marcar una diferencia enorme en tu seguridad y en tu calidad de vida. Y lo más curioso es esto. La mayoría de personas que están tomando amlodipino, losartán o enalapril, ahora mismo llevan años ignorando señales que su propio cuerpo les está mandando. Señales pequeñas, cotidianas, que se confunden con el cansancio, con la edad, con el calor, y que en realidad son mensajes importantes. Y si eso te está ocurriendo a ti, quédate porque vamos a repasarlo todo. Llevo más de 20 años acompañando a pacientes con hipertensión. He visto de todo. He visto a personas que tomaban su medicación religiosamente y aún así sufrían una complicación evitable. He visto a otras que dejaron el tratamiento por su cuenta porque se sentían bien y acabaron en urgencias. Y he llegado a una conclusión muy clara. El problema no es la medicación, el problema es la falta de información alrededor de esa medicación. Las consultas son breves. El médico tiene que atender a muchas personas. A veces no hay tiempo de explicar el por qué detrás de cada cosa, los efectos que pueden aparecer, las señales que hay que vigilar, y el paciente se va a casa con la receta y con muchas preguntas sin responder. Eso es exactamente lo que vengo a remediar hoy. Vamos a ver las 11 cosas más importantes que necesitas saber si estás tomando amlodipino, losartán o enalapril. O si vives o cuidas a alguien que los toma. Las he ordenado de la menos a la más importante, y te adelanto que el número 1 no es lo que probablemente esperas, pero cuando llegues a él vas a entender por qué lo he puesto en ese lugar. Empezamos. Número 11. La hinchazón de tobillos que nadie relaciona con la pastilla. Si tomas amlodipino, hay algo que quiero que mires ahora mismo. Tienes los tobillos un poco hinchados. Al final del día, las piernas se te quedan más pesadas de lo normal. Los zapatos te aprietan más por la tarde que por la mañana. El amlodipino pertenece a una familia de medicamentos que llamamos calcio antagonistas. Lo que hace es relajar las paredes de los vasos sanguíneos para que la sangre fluya más fácilmente y la presión baje. Y eso es exactamente lo que queremos que haga. Funciona muy bien, pero esa relajación de los vasos tiene un efecto secundario en algunas personas. El líquido, que normalmente circula por los capilares de las piernas, tiende a acumularse en los tejidos. El resultado es esa hinchazón en tobillos y pies que parece inofensiva, pero que muchas personas llevan años aguantando pensando que es cosa de la edad o de las varices. No siempre es de la edad. ¿Qué deberías hacer? Comentárselo a tu médico, porque en muchos casos simplemente se ajusta la dosis, se cambia el horario de la medicación o se combina con otro fármaco que compensa ese efecto. No tienes por qué convivir con esa hinchazón si hay solución. Y lo que no debes hacer jamás es tomar un diurético por tu cuenta sin consultar, porque ahí es donde empieza el siguiente problema. Número 10. La tos que no te deja dormir y que tiene nombre propio. Y aquí es donde muchas personas cometen un error peligroso. Si tomas enalapril o lisinopril o ramipril o cualquier medicamento cuyo nombre termine en pril, escúchame bien, porque estos fármacos tienen un efecto secundario que afecta a entre el 15 y el 20% de las personas que los toman. Y cuando digo 15 o 20%, estoy hablando de 1 de cada 5 personas. Se trata de una tos seca, persistente, irritante, una tos que no viene de un catarro, que no mejora con jarabes, que aparece especialmente de noche o cuando te acuestas y que puede llevar meses instalada en tu vida sin que la hayas relacionado con la pastilla de la tensión. ¿Por qué ocurre? Los medicamentos tipo Pril actúan bloqueando una enzima. Esa enzima, al ser bloqueada, provoca que se acumule en los pulmones una sustancia que irrita las vías respiratorias de algunas personas, produciendo esa tos característica. No es peligrosa, pero sí es muy molesta, y lo importante es saber que no tiene tratamiento sintomático. Ni los jarabes, ni los antihistamínicos,
Ni los caramelos lo van a quitar. La única solución es cambiar de medicamento. Carmen llevaba 2 años con una tos seca que no conseguía explicar. Había ido al médico pensando que tenía asma, le habían hecho pruebas del pulmón, le habían mandado un inhalador, nada funcionaba. Lo que nadie había conectado era que esa tos empezó exactamente 3 meses después de que le recetaran el Enalril. Es que yo pensaba que la tos y la pastilla no tenían nada que ver, me dijo cuando finalmente lo relacionamos. Son cosas distintas, y eso es lo más frecuente. Asumimos que un efecto secundario tiene que ser llamativo, inmediato, obvio, pero muchos aparecen semanas o meses después de empezar el tratamiento, y para entonces ya hemos buscado otras explicaciones. Carmen cambió al losartán. La tos desapareció en 15 días. 2 años de noches malas. 2 años de pruebas innecesarias. Todo por no tener esa información. Número 9. El potasio. El mineral que nadie vigila y que puede ser peligroso. Pero esto no es lo más preocupante. Hay algo que ocurre por dentro, sin síntomas claros, que a veces pasa completamente desapercibido. Tanto el losartán como el enalapril, como toda la familia de fármacos que actúan sobre el sistema de control de la presión arterial, tienen tendencia a elevar los niveles de potasio en sangre. ¿Y eso qué problema tiene? Que cuando el potasio se eleva demasiado, el corazón puede empezar a funcionar de forma irregular. El potasio es fundamental para que los latidos sean rítmicos y estables. El problema es que muchas personas no sienten nada o sienten cosas que no relacionan con el potasio, cansancio inusual, sensación de debilidad muscular, a veces un latido extraño, y el riesgo se multiplica si además consumes suplementos de potasio, si usas sal de régimen, que en realidad lleva cloruro de potasio en lugar de sodio, o si tienes algún problema de riñón. ¿Qué debes hacer? Hacerte análisis de sangre con regularidad y cuando te los hagan, asegúrate de que incluyen el potasio. Es un dato pequeño en el papel del laboratorio que puede tener una importancia enorme. Número 8. Los análisis de sangre. ¿Cuándo hacerlos y qué mirar? Y precisamente de eso quiero hablarte ahora. Cuando te recetan un antihipertensivo, los análisis de sangre no son opcionales, son parte del tratamiento. Y sin embargo, hay muchas personas que llevan años tomando su medicación y que no recuerdan cuándo fue la última vez que les hicieron una analítica completa. ¿Qué debe controlar esa analítica? 3 cosas fundamentales. La primera, la función renal. Los fármacos PRIL y los sartanes, como en los sartán, actúan directamente sobre los riñones. En la mayoría de personas eso es beneficioso, pero en personas con cierta predisposición pueden reducir el flujo de sangre que llega al riñón y deteriorar su función poco a poco, sin síntomas. La segunda, el potasio, como acabamos de ver. La tercera, en personas que también toman diuréticos, hay que vigilar el sodio, porque con el calor del verano, con un episodio de diarrea, con cualquier situación donde el cuerpo pierde líquido, los niveles pueden caer peligrosamente rápido. La norma general es hacerse una analítica al menos una vez al año, si hay algún cambio en la medicación o si aparece cualquier síntoma nuevo antes. Número 7. El verano, la diarrea y el peligro que nadie anticipa. Lo siguiente podría afectarte incluso, aunque te encuentres perfectamente bien en este momento. Imagina que es agosto, hace mucho calor, o que tienes una gastroenteritis y llevas 2 días con diarrea y vómitos. ¿Qué haces con tu pastilla de la tensión? Muchas personas con muy buena intención piensan que si están tomando poco o tienen el estómago revuelto, igual es mejor no tomar la medicación ese día. Y otras, igual de responsables, la toman religiosamente sin considerar que el contexto ha cambiado por completo. Los antihipertensivos hacen que los vasos sanguíneos se dilaten o que el corazón bombee con menos fuerza. En condiciones normales, el organismo lo compensa. Pero cuando estás deshidratado, cuando has perdido mucho líquido por el calor o por una gastroenteritis, esa compensación desaparece, y el resultado puede ser una bajada brusca de tensión, que provoque un mareo, una pérdida de equilibrio, o, en el peor de los casos, una caída. Antonio tuvo una gastroenteritis fuerte en julio. Llevaba 4 días sin apenas comer ni beber, con diarrea constante. Su hija le preguntó si debía seguir tomando el losartán y el diurético,
que le habían recetado hacía un año. El médico me lo recetó para tomarlo todos los días, dijo Antonio. Así que lo tomo. Al quinto día, Antonio se levantó por la noche para ir al baño. La tensión le cayó en seco. Se agarró al marco de la puerta. Por suerte no llegó a caer. Lo que Antonio no sabía es que en situaciones de deshidratación severa, muchos médicos recomiendan suspender temporalmente ciertos antihipertensivos hasta que el paciente esté bien hidratado. Pero eso hay que consultarlo, no decidirlo uno mismo. La regla de oro es simple. Si tienes diarrea, vómitos prolongados o llevas más de un día sin poder beber con normalidad, llama a tu médico antes de tomar tu medicación esa mañana. Una sola llamada puede evitar una caída. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si estás llegando hasta aquí, es porque este tema te importa, y eso significa que probablemente hay alguien en tu vida que también necesita escuchar esto. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Aquí hablamos de salud de forma clara, sin tecnicismos, pensando exactamente en personas como tú, y así no te pierdes ningún vídeo. Y ahora quiero pedirte algo más, porque me ayuda muchísimo a elegir los temas que más os importan. Déjame un comentario diciéndome desde dónde me ves y cuántos años tienes. Así me ayudáis a elegir mejor los temas que más os afectan. Y si tienes cualquier duda, te leo en los comentarios. Leo todos y contesto a los que puedo. Ahora sí, continuamos. Número 6. El ibuprofeno, el enemigo silencioso de tu medicación. ¿Y cuántas veces has tomado un ibuprofeno sin pensarlo 2 veces? Un dolor de cabeza, una rodilla que molesta, un resfriado con fiebre. El ibuprofeno está en todos los botiquines. Es cómodo, accesible, familiar. Y precisamente por eso es uno de los errores más frecuentes en personas que toman antihipertensivos. Los antiinflamatorios como el ibuprofeno, el naproxeno o el diclofenaco hacen 2 cosas que complican el tratamiento de la tensión. Primero, hacen que el organismo retenga más líquido y sodio, lo que eleva directamente la presión arterial. Segundo, reducen el flujo de sangre a los riñones, lo que interfiere con la forma en que los fármacos PRIL y los sartanes protegen ese órgano. El resultado, la medicación para la tensión empieza a funcionar peor. La presión sube y si llevas días tomando ibuprofeno, cuando te mides en casa y ves números altos, puedes pensar que la pastilla ha dejado de hacer efecto. ¿Qué usar en su lugar? El paracetamol. Para la mayoría de dolores leves o moderados, el paracetamol es una alternativa mucho más segura en personas con hipertensión. Si necesitas un antiinflamatorio de verdad, consúltalo con tu médico antes. Y si llevas tiempo tomando algún antiinflamatorio sin receta y tu tensión ha subido en las últimas semanas, hay muchas posibilidades de que esa sea la causa. Número 5. Los mareos y el riesgo de caída. La señal que no debes ignorar. Pero hay algo aún más importante que muchas personas pasan por alto. ¿Te has mareado alguna vez al levantarte de la silla o de la cama? Esa sensación de que el mundo se mueve un instante, de que tienes que agarrarte a algo, de que te falta el suelo bajo los pies. Lo que ocurre es esto. Cuando estás sentado o tumbado, la sangre se distribuye de cierta manera. Al ponerte de pie rápidamente, el organismo necesita un segundo para redistribuirla hacia arriba, hacia el cerebro. En personas con la tensión bien controlada, ese ajuste puede tardar un poco más en producirse, y en ese intervalo de 1 o 2 segundos, el cerebro recibe menos sangre de la que necesita. Resultado, mareo. En la mayoría de los casos es leve y pasa solo, pero en personas mayores, ese momento de inestabilidad es suficiente para provocar una caída y una fractura de cadera a los 72 años, no es un accidente menor. ¿Qué puedes hacer? 3 cosas sencillas. Primera, levántate siempre despacio en 2 tiempos. Primero, siéntate al borde de la silla o de la cama. Espera unos segundos, luego, ponte de pie. Segunda, cuando estés de pie, agárrate a algo firme hasta que el mareo pase. Tercera, si los mareos son frecuentes o intensos, cuéntaselo a tu médico, porque a veces la tensión está demasiado baja y hay que ajustar la dosis. Número 4. ¿Cómo te mides la tensión en casa? Los errores que distorsionan todo. Lo que ocurrió después sorprendió incluso a su familia. Hay personas que llevan meses midiendo su tensión en casa, registrando los números, preocupándose o tranquilizándose en función de lo que ven,
sin saber que están cometiendo errores sistemáticos que hacen que esas cifras no reflejen la realidad. Y no es culpa de nadie. Nadie les enseñó a hacerlo bien. Estos son los errores más frecuentes. Medirse justo después de levantarse. En los primeros minutos después de ponerse de pie, la tensión está en un pico fisiológico. Si te la mides a los 2 minutos de salir de la cama, vas a ver números más altos que los reales. Medirse con la vejiga llena puede subir la tensión entre 5 y 10 puntos. Medirse después de tomar café, fumar o hacer ejercicio. Cualquiera de esas 3 cosas eleva temporalmente la presión. No descansar 5 minutos antes. Si llegas a casa corriendo, te sientas y te mides de inmediato, la tensión estará elevada simplemente por el esfuerzo. Colocar el brazalete mal tiene que estar a la altura del corazón, directamente sobre la piel, no encima de la ropa. Y medirse una sola vez, la tensión fluctúa. Una medición aislada no es representativa. Lo ideal son 2 mediciones seguidas, con 1 minuto de diferencia, y quedarte con la media. La tensión en casa es una herramienta valiosísima, pero solo si se usa bien. Número 3. La dosis olvidada. ¿Qué hacer y qué no hacer nunca? ¿Qué pasa si un día se te olvida tomar la pastilla? Es una pregunta que parece sencilla, pero que genera mucha angustia y, sobre todo, muchos errores. La norma general que aplica a la mayoría de antihipertensivos es esta. Si te das cuenta del olvido el mismo día, antes de que llegue la hora de la siguiente dosis, tómala. Pero si ya es casi la hora de la próxima dosis, sáltate la olvidada y sigue con el ritmo normal. Lo que nunca debes hacer es tomar dosis juntas para compensar. Ese error puede provocar una bajada brusca de tensión, con consecuencias serias. Y no, saltarte un día no va a provocar ningún daño. La tensión no sube de forma peligrosa por una dosis olvidada, pero si empiezas a olvidarla de forma habitual, sí que puede perder su efecto protector a largo plazo. Si el problema es que se te olvida con frecuencia, hay soluciones sencillas. Un pastillero semanal, una alarma en el móvil, asociar la toma a otro hábito diario fijo, como el desayuno o el lavado de dientes. Lo importante es encontrar el sistema que funcione para ti. Número 2. La adherencia, el problema que más vidas cobra y del que nadie habla abiertamente. Y aquí llegamos a algo que te pido que escuches con mucha atención. Hay un fenómeno muy bien documentado en medicina que en lenguaje llano significa esto. Muchos pacientes con hipertensión dejan de tomar su medicación. No de golpe, no con una decisión consciente, sino poco a poco. Un día la olvidan, otro día se sienten bien y piensan que quizás ya no la necesitan. Leen algo en Internet que les preocupa o simplemente se cansan de tomar pastillas indefinidamente sin sentir ningún beneficio inmediato, porque la hipertensión, en la mayoría de los casos, no duele, no tiene síntomas evidentes, no se siente. Y ahí está el gran engaño de esta enfermedad, que cuando todo parece estar bien, uno tiende a pensar que ya está curado o que el cuerpo ya sabe regularse solo, y esa percepción puede llevar a decisiones muy peligrosas. Manuel llevaba 8 años tomando amlodipino, y losartán sin problema. Se medía la tensión en casa, siempre bien, se sentía con energía. Un día leyó en un grupo de WhatsApp que los antihipertensivos dañaban los riñones a largo plazo. Se asustó, no consultó a su médico. Fue dejando la medicación gradualmente durante 3 meses. Al cuarto mes, Manuel sufrió un ictus leve. Perdió sensibilidad en el brazo izquierdo durante unas horas. Llegó a urgencias a tiempo. Se recuperó sin secuelas graves. Cuando el médico le explicó lo que había pasado, Manuel lloró. Pensé que lo estaba haciendo bien. Pensé que me estaba cuidando. Y eso es lo más devastador de esta historia. Manuel lo hizo con la mejor intención, pero sin la información correcta. Nunca suspendas la medicación para la tensión por tu cuenta. Si tienes dudas, miedos, si has leído algo que te preocupa, habla con tu médico. Que sea él quien decida. No, el grupo de WhatsApp y el número 1, probablemente el consejo más importante de todo este vídeo. Llevamos todo el video hablando de efectos secundarios, de riesgos, de precauciones. Y es importante, todo eso es importante. Pero el mensaje más poderoso que me llevaría a casa, si estuviera sentado frente a ti, en la consulta, es este. La mejor medicación para la tensión no es la que baja más rápido la presión arterial, es la que puedes tomar de forma segura durante años. Piénsalo un momento.
Hay personas que se cambiarían de medicamento mañana mismo si supieran que otro les baja 5 puntos más la tensión. Y hay personas que al primer efecto secundario dejan el tratamiento sin más. Ambas actitudes son comprensibles, pero ambas pasan por alto algo fundamental. El tratamiento de la hipertensión no es una carrera de velocidad, es un maratón. La clave no es bajar los números esta semana. La clave es proteger tu corazón, tu cerebro y tus riñones durante los próximos 10, 20, 30 años. Y eso solo ocurre si el medicamento que tomas es el correcto para ti, no el mejor del mundo, en abstracto. El mejor para tu cuerpo, tu historial, tu estilo de vida, tus otras enfermedades. El amlodipino puede ser perfecto para una persona y generar hinchazón molesta en otra. El enalapril puede ser el fármaco ideal para alguien con diabetes y una pesadilla para quien tiene esa tos rebelde. El losartán puede ser la solución para muchos pacientes, pero requiere vigilar el potasio en personas con tendencia a retenerlo. No hay una pastilla universal, hay una pastilla que es la tuya y encontrarla, ajustarla, revisarla con tu médico regularmente es el trabajo más importante que puedes hacer por tu salud cardiovascular. La hipertensión no avisa, no duele, no sangra. Trabaja en silencio durante años, deteriorando vasos sanguíneos, sobrecargando el corazón, dañando los riñones, aumentando el riesgo de ictus, y cuando se manifiesta a veces lo hace de golpe, consecuencias que cambian la vida para siempre. Tu pastilla diaria tomada correctamente, vigilada adecuadamente, ajustada cuando hace falta, es literalmente un escudo. No la infravalores, no la abandones y no la gestiones. Solo antes de que te vayas, quiero dejarte un resumen rápido de lo más importante. Si tomas amlodipino, vigila la hinchazón de tobillos y pies. No es peligrosa, pero tiene solución. Cuéntasela a tu médico. Si tomas enalapril o cualquier pril y tienes una tos seca persistente que no mejora con nada, eso puede ser el medicamento. Existe alternativa. Se puede cambiar. Si tomas los sartán o cualquier sartán, hazte analíticas con regularidad. Vigila el potasio y ten especial precaución en los días de calor intenso o de enfermedad con pérdida de líquidos. Para todos evita el ibuprofeno sin consultar. Mídete bien la tensión en casa, levántate despacio y si un día olvidas la pastilla, no la dobles al día siguiente. Pero sobre todo, quédate con esto. Los síntomas son información. Esa tos, esa hinchazón, ese mareo, ese cansancio que no sabes de dónde viene, pueden ser mensajes de tu cuerpo, que merece la pena escuchar y compartir con tu médico. No son señales para asustarse, son señales para actuar. Y actuar significa hablar con tu médico, no suspender la medicación sin más, no buscar soluciones en Internet, no seguir el consejo de alguien del vecindario que también toma algo para la tensión. Tú mereces información precisa sobre cada pastilla que entra en tu cuerpo y mereces tomar decisiones sobre tu salud, con todos los datos encima de la mesa. Eso es lo que hemos hecho hoy aquí. Si este vídeo te ha sido útil, si has aprendido algo que no sabías, si hay alguna señal que ahora vas a prestar más atención, te pido un favor, compártelo con alguien que lo necesite. Con tu madre, con tu padre, con tu pareja, con un amigo que lleva años tomando su pastilla para la tensión sin que nadie le haya explicado nada de lo que hemos visto hoy. Ese gesto pequeño puede marcar una diferencia real en su vida. Cuídate mucho. Este contenido tiene fines informativos y no sustituye la valoración de un profesional sanitario. Cada persona es diferente, por lo que cualquier cambio en tu medicación o tratamiento debe hacerse siempre bajo la supervisión de tu médico. Ante cualquier síntoma o duda, consulta con un profesional de salud.